bien, pues bienvenidos una vez más a nuestro canal, La Red de Pedro, y hablar de todo, pero cristianamente. Hoy en nuestra quinta clase de Biblia, de la Sagrada Escritura, vamos a hablar sobre los libros históricos y, si nos queda tiempo, sobre sabiduría. Pero yo creo que vamos despacio. Lo importante es que ustedes, mi público, nuestro público de La Red de Pedro, entiendan y comprendan el gran contenido que tiene las Sagradas Escrituras. Es así que, para poder permitirnos y dejar que el Espíritu Santo obre de nosotros para darnos a entender, vamos a pedirle la invocación del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía el Espíritu Santo en el hermano Salvador, más conocido por el hermano Chavita, para que él, con su sabiduría, él con su inteligencia, él con su entrega al Evangelio de Jesucristo nuestro Señor, podamos entender las cosas tuyas. Tú, que siendo Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermano Salvador, hermano Chavita, gracias una vez más por estar aquí en este gran programa, hablar de todo, pero cristianamente. Una vez más, te brindo las gracias, te brindo el anhelo, te doy totalmente mi apoyo, porque juntos somos muchos. Juntos vamos a lo que Cristo nos dice: vayan y anuncien a todas las naciones y hagan discípulos míos. Tú, con tu gran entrega, con tu gran pasión; yo, como sacerdote sin ejercer el ministerio, llevo la palabra de Dios a todos los rincones del mundo a través de esta plataforma, hablar de todo cristianamente. Sin más preámbulo, entramos a la quinta clase sobre los libros históricos. Adelante, Chavita, tienes todo. Gracias. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que apenas se están conectando en la noche por causa de los horarios. Pues como dice usted, padre, obligación tenemos de evangelizar, de catequizar a raíz de el sacramento del bautismo. Nos habla que somos profetas. Estábamos viendo un poquito sobre la estructura de los libros históricos. Aquí ya tengo la estructura un poquito más arregladita, porque el otro día la tenía desarregladita. Y pues ya vimos un poquito del Génesis. Habíamos dicho que eran historias familiares, pero lo central y lo nuclear de toda la historia es que se llama, lo correcto es la historia de la salvación. Es decir, cómo Dios en su economía, podríamos llamarlo así, va trazando el camino de la salvación a la promesa que se le hizo a Adán y Eva de un redentor y una corredentora, aunque dicen hoy día que ya no se le puede llamar corredentora a María, pero es la que ayudó a la salvación. Entonces, todo esto nos va preparando hacia el Mesías, hacia el enviado, hacia Cristo. Entonces, aquí tenemos ya esta estructura que la habíamos visto. Estábamos viendo el Pentateuco. Recordaremos, bueno, en el libro del Éxodo, cómo Moisés, este hombre que se crió en Egipto y que, aparte de que pues todos sabemos la historia del Éxodo, bueno, la mayoría de la gente, más con las películas como El Príncipe de Egipto o Los 10 Mandamientos, salen de Egipto. Para poder entender este libro, yo me gustaría hacer la llave, como les habíamos dicho la otra vez, que es Cristo. Entonces, para poder entender este libro del Éxodo, yo primero tenemos que hacer una comparación. ¿Quién es el Moisés hoy en día en mi vida espiritual? Es Cristo. ¿Qué es Egipto? La ciudad del pecado. ¿Quién es el faraón? El demonio. ¿Qué es el paso del Mar Rojo? El bautismo. ¿Qué es la tierra prometida? El cielo. Y el desierto es esta vida actual. La Eucaristía, el maná. O sea, tiene un paralelismo que nos puede ayudar a entender un poquito lo que es el Éxodo. Cuando nosotros lo leamos,
ojalá podamos ver los detalles que nos hablan sobre nuestra vida espiritual. Pero vamos a irnos un poquito más allá. Moisés se queda en el monte, él no puede entrar a la tierra prometida. No sé si la vez pasada terminamos de ver lo que por cuestiones técnicas, y estábamos hablando que Dios había dado el agua en tres lugares, o sea, estaban en el desierto, no había agua, y hay tres momentos en que Dios interviene para dar el agua al pueblo de Israel. La primera fue en Mará, que significa agua amarga, y Dios le dice, agarra ese pedazo de arbusto, échalo, y el agua se endulza. Eso simboliza la cruz de Cristo sobre nuestra vida amarga, que es endulzada, y que podemos tomar de ese charco de agua que estaba en Mará. La segunda vez es en Rafidim, donde Dios le dice a Moisés, mira, agarra el bastón, toca la roca y se te dará agua. ¿Por qué? Porque el pueblo ya lo quería linchar y él, cada vez que tenía un problema, iba con Dios al tabernáculo, a la tienda, y le preguntaba a Dios, ¿qué hago? Mira, me quieren apedrear. Agarra tu bastón, toca la piedra y va a brotar agua. En la tercera vez, que viene siendo en Meribá, o en Horeb, como le llamamos, la cosa vuelve a pasar algo así por el estilo, y Moisés se acordaba del pasado, y el pueblo allá habían caminado y no había agua en ningún lado, y es desierto, y entonces pues eran más de 600,000 personas, no era una cantidad mínima. Entonces, ¿qué le dice Dios? Mira, Moisés, va Moisés con Dios y le dice, mira, me quieren otra vez linchar, me quieren golpear porque no hay agua. Yo lo sacamos de Egipto. Y entonces Dios le dijo, mira, Moisés, sencillo, agarra, ve y dile a la roca que está ahí que te dé agua. Y ahí Moisés comete dos faltas. Entonces va y reúne al pueblo. Dios le había dicho bien claro, háblale a la roca, y él no hace eso. Él le dice, cuando está delante de la roca, él le dice al pueblo de Israel, mire, pueblo de Israel, todos ustedes, nosotros, Aarón y yo, les vamos a dar agua de esta roca. Y lo que hace es golpear la roca 2 veces, cuando Dios le había dicho, háblale. Por esta causa, ¿por qué voy a esto? Porque por esta causa Moisés no puede entrar a la tierra prometida. Uno, porque no le dio la gloria a Dios, sino que él se atribuyó el milagro. Y dos, porque Dios no le dijo que la golpeara, sino que le hablara a la roca. Ese es el detalle muy interesante. Y ya en el libro del Deuteronomio, que viene siendo la palabra Deuteronomio, segunda ley, Moisés se le dice, yo te dije que no ibas a entrar, pero prepara a tu sucesor. Y había un ayudante que era Josué, hijo de Nun, y es el que se prepara para entrar a la tierra prometida. Claro. Entonces, aquí encontramos, antes de esto, 7 etapas. Esto se me había olvidado pasarlo. Vamos a brincarlo. Esto lo vamos a ver después. No, es interesante. Si quieres, regrésate, porque mucha gente a veces no entiende. Regrésate si quieres. Ok. Para que la gente lo vea, ¿no? Ok. Esto lo debe haber visto desde el principio. Son 7 etapas del pueblo de Israel. El nacimiento del pueblo de Dios con Abraham, la comunidad de Israel, claro, por cómo se va formando por los descendientes de Abraham hasta Moisés, la tierra y monarquía, que es lo que hizo Josué y los reyes de Judá y de Israel, la palabra de los profetas, que la vamos a ver más posteriormente, y el sufrimiento y el destierro, que es la conclusión del Antiguo Testamento, ¿sí? Y por último, pues la esperanza del Mesías. Esas son las etapas del pueblo de Israel. Entonces, ahorita estábamos viendo sobre tierra y monarquía. Esos son los libros históricos, pero vamos a ver especialmente un poquito el libro de Josué. Josué queda en lugar de Moisés y Josué empieza a llevar al pueblo a la tierra prometida, a la tierra que emana leche y miel. Ellos habían tenido un problema con Moisés, habían ido, pero de los 12 espías, solo 2 confiaron en Dios, pero los otros 10 dijeron, no, hay gigantes, no podemos entrar, y Dios los regresó 40 años al desierto. Después de esos 40 años que murió esa generación, ya en Josué van a entrar a la tierra prometida, pasan el río Jordán,
se seca, cuando pasa el Arca de la Alianza, se seca el río Jordán, y la primera ciudad que se van a enfrentar ahí es Jericó. Jericó, que es una ciudad amurallada, y Dios le dijo a Josué, Josué, vas a entrar y vas a dar 7 vueltas en silencio con el arca, no digan nada, pero el último día van a echar gritos y van a tocar las trompetas y entonces van a atacar. Fíjate, Curiosamente, Chavita, interesante lo que tú dices. Hay ministerios o movimientos que viven el cerco de Jericó. Este cerco de Jericó, lo que tú estás mencionando ahorita, que dan vueltas en la donde están haciendo esta oración, dan las 7 vueltas, según lo que comentas tú, Josué, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es muy importante que nos demos cuenta que hay cosas que a veces no entendemos que vienen de las Sagradas Escrituras. No así es el es. hecho de que a ver qué inventan los curas, qué inventan los cardenales, qué inventan esto y qué inventan lo otro. No, simplemente checamos el Santo Rosario, lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. El Santo Rosario es la historia de la salvación en los 4 gozosos, gloriosos, dolorosos y luminosos. Son 20 misterios que están presentes totalmente en la historia de la salvación. Así como el cerco de Jericó, que muchas personas de algunos ministerios, de algunos movimientos, hacen este famoso cerco de Jericó. Adelante, Che. Así es, que es curioso que cuando Dios va a empezar una guerra, no les da armas, no les, por el momento, para empezar una guerra, es la alabanza, y eso lo vamos a ver en el transcurso de la Sagrada Escritura. Lo van a pelear, Dios en vez de darles instrumentos de guerra, les da instrumentos de alabanza, de algarabía, de gozo. Y curiosamente, dice que cuando ellos hicieron ese sitio de Jericó, los 7 días, el último día que gritaron, los muros se cayeron. Una investigación que hicieron ayer en Jericó encontraron que las piedras habían tronado desde adentro hacia afuera. O sea, no fue un golpe de afuera, sino que desde la estructura dentro del bloque había tronado, como si algo hubiera dinamitado por dentro cada bloque. Es interesante el poder de Dios, Josué. Claro. Hay una historia ahí. Yo pienso que si platicamos toda la historia, la gente no lo va a leer. El chiste es darle picoretadas, como ¿cómo se llaman las introducciones o cómo le llaman a las películas que hay en ciertos Sinopsis. hipnosis? Tiene otro nombre, se me fue. Bueno, para que puedan leerlo, ¿sí? Para que puedan leerlo y deleitarse, porque no se vayan a hacer como una persona que conozco. Uno de mis hijos dice, le ponte a leer la Biblia. Ay, papá, no, yo no la leo, mejor dime la tuya, es más fácil. Pues no, o sea, hay que leerla para poder tener ese diálogo con Dios, ese ayuda espiritual. Bueno, pues en este momento el pueblo de Israel hay una historia ahí que es de una mujer, Rahab, la prostituta, y como 2 espías se meten a la ciudad antes de que suceda Jericó, se me olvidó. Y hay una historia muy bonita, me gustaría que después que la leyeran, cómo es posible que una mujer tuviera, salvar a toda su familia porque le creyó a estos 2 espías. Y miren qué conducta tenía esta espía, esta mujer. Era una Susana. prostituta. No, Susana, Rahab, la prostituta. Ah, ok. Que después, en el Evangelio de Mateo, en la genealogía de Jesús, aparecen 4 mujeres, padre. 4 mujeres que viene siendo la primera, si no mal recuerdo, es. Ay, se me fueron. Pero son 4 mujeres. Es Rahab, la prostituta. Viene siendo, si no me acuerdo, Tamar, que es la suegra, la nuera de Judá, que se acuesta con ella, la nuera, para darle hijos. En capítulo 36 del libro del Génesis está Betsabé, la esposa de David, la del adulterio, y está Ruth,
la moabita, que viene siendo la abuelita del rey David. 4 mujeres que la verdad tienen una vida, ¿cómo se le puede llamar? Criticable, ¿no? Que puedes decir, híjole, ¿cómo es posible? 4 mujeres, una prostituta, una que no era, que era extranjera, otra que es adúltera, otra que es incestiva, y son inmorales completamente a lo que el pueblo de Israel pedía. Pero qué curioso que la quinta mujer en el Evangelio de Mateo es un cliché de oro limpio y puro, que es María. Como diciendo, aquí hay 4 mujeres excepcionales, pero María es mejor que todos ellos. Y esta es una de ellas, Rahab la prostituta. Entonces, ella, a pesar de que tenía mala vida, logró salvar a su familia, porque toda la ciudad se destruyó, menos los que estaban en esa habitación. Entonces, hay más historias, está muy interesante el capítulo 8 del libro de Josué, que viene hablando sobre la historia de Ahí, así se llama el pueblo, o Jaí, que viene siendo un pueblo donde perdieron porque el pueblo de Israel tenía cosas prohibidas por medio de Acán. Habían guardado oro, un manto y no sé cuánta cosa, y a raíz de que, que tenían cosas prohibidas porque se había consagrado toda una maldición, y estas las había robado de esta destrucción de Jericó, Dios no pudo darle la victoria al pueblo de Israel. La pregunta es, ¿qué cosas prohibidas tenemos nosotros en nuestra casa? ¿Y por qué por eso no tenemos esas victorias que queremos en Dios? Y no es que, no es que Dios se aparte de nosotros. Nosotros nos apartamos por esas circunstancias. Ok, continuamos con el libro de los jueces. Y para poder entender un poquito el libro de los jueces necesitamos diagramas. Aquí encontramos varios jueces, ¿sí? El libro de los jueces está en el capítulo 2, no me acuerdo los versículos, pero dice ahí claramente, es como un ciclo. Ahí dice que el pueblo pecaba, desobedecía, pecaba, Dios lo castigaba, pedían y clamaban a alguien que los ayudara, un libertador, y este venía siendo un juez, los libertaba, les daba un tiempo de felicidad y volvían a repetir ese ciclo vicioso. Es parecido a nuestra vida espiritual, y Dios intervino por medio de jueces. Jueces no se entiende tan literal, sino eran caudillos, liberadores del pueblo de Israel. Aquí tenemos los más importantes, que viene siendo, bueno, pues Ahod, Débora, Barak, Gedeón, Abimelech, Jetet, Sansón, Micai, y etcétera. Ahorita lo vamos a ver de otro diagrama. Este me gusta más. A ver si lo puedo poner aquí. Ok. Aquí tenemos Otoniel, Ad, Ahod, Débora, Barak, Gedeón, Otoniel. Bueno, son varios de los que hay muchos muy interesantes. Por ejemplo, pues Otoniel nomás habla que hizo una batalla y ganó. Ahod, que mató al rey Eglon de Moab, dice que era tan gordo, que Ahod hizo una daga y se le enterró en la gordura y ya no pudieron sacar ni el cuchillo, nomás sacó la pura mano y huyó. Bueno, Barak, donde dice que una mujer mató a Sisara con una estaca, le dio leche a beber porque estaba escondido y con la estaca le perforó el cerebro, el cráneo y se murió. Gedeón es otro de los jueces o caudillos de Israel, un hombre que hacía la labor de mujer porque era el que limpiaba el trigo escondido porque los filisteos llegaban y se robaban el trigo y él escondido allá, ¿verdad? Se le aparece el ángel, salve guerrero valiente, y dice, pues ¿a quién le hablan? Pues yo aquí estoy cuidando el trigo, pero así somos nosotros, somos como Gedeón, ¿verdad? Tola, Jair, Jefet, ay, ¿cómo no hablar de Jefet? Jefet, ¿quién era Jefet? Era un hombre que fue a la guerra y tenía hijas, y tenía una hija, perdón, y él le dijo a Dios, mira Señor, si ganamos la guerra contra los filisteos, lo que eran los filisteos, lo primero que salga de la casa lo voy a sacrificar para ti. Curiosamente que cuando él llega, él pensaba que iba a salir el perrito o la vaca o no sé, y salió la hija a recibirlo. Y él tenía que cumplir su sacrificio. Bueno, claro. hay que leer esas historias. Aparentemente dice, ay, qué bien, historias tan crueles de Dios. No, tienen un significado. No lo vamos a dar ahorita, pero hay significados. Ibsam, Elom, Abdón, Sansón, el famoso Sansón. Híjole, hay historias para dar y repartir. Está Abimelech,
el hijo de Gedeón, que mata a sus hermanos los benjamitas. Bueno, entonces, pues tenemos los jueces. Ay Dios, creo que se me va a acabar la batería de la tablet. Bueno, no tengo la de esta ahorita aquí, pero bueno. Entonces, el libro de los jueces. Vamos a ver el libro de Samuel, cómo se elige el primer rey de Israel. En los libros de Samuel, y especialmente cuando hablamos el libro de Samuel, estamos hablando el primer rey, que fue Saúl, que fue ungido por el profeta Samuel, pero él cometió una falta, bueno, dos faltas. Y a raíz de esas dos faltas, una de ellas es que le dijo, espérame, vamos a hacer un sacrificio. Y el profeta Samuel se tardó. ¿Y qué pasó? Pues él hizo el sacrificio. Y la segunda era perdonar al rey de Amalek. Y él, pues no lo perdonó, sino que lo tenía en vida. Y hasta que fue el profeta Samuel y se dio cuenta de eso, y él mismo lo mató, el profeta Samuel. Y le dijo así, el pecado de desobediencia es tan grave como el de brujería. Y si tú has rechazado a Dios, Dios te rechaza a ti. Has rechazado la palabra de Dios, Dios te rechaza a ti. Y va a escoger a otro mejor que tú. Y dice la Biblia que Saúl era un hombre alto. Dice que sobresalía una cabeza hacia arriba de todas las personas. Era una persona alta. Era un benjamita. Se le habían perdido las borregas y por eso lo habían ungido rey, porque llegó con el profeta Samuel y Dios ya le había hablado a Samuel. Pero vuelvo a repetir, lo rechazaron. Entonces encontramos aquí a tres reyes y cada uno duró 40 años, ya que Saúl había fallado. Dios ungió al rey David. El rey David también duró 40 años en su reinado y le sucedió el hijo de él, que viene siendo Salomón, que también duró 40 años. Los tres tenían faltas, pero de él iba a venir el Mesías. Eso es una de las cosas. Por eso se dice, bueno, más bien del rey David, no de Saúl, pero por eso se le llama que Jesús es el hijo de David. Entonces, David sabemos que cometió el pecado de adulterio. Ojalá un día podamos platicar ese tema a profundidad. Salomón, hijo de David, él en cierta manera, pues, a raíz de las mujeres que tenía, se le había dicho en el libro de Deuteronomio, no te cases con extranjeras, y lo hizo. ¿Y qué pasó con esto? Pues en cierta manera, pues lo llevaron a lo que se llama la idolatría. Y ya con la idolatría, pues ya de cierta manera, pues va a condenar a sus descendientes a una división, que viene siendo, a ver, vamos a ver, bueno, aquí tenemos, ok, ya en el libro de los Reyes, vamos a hablar un poquito. Fíjate, me quiero detener un poquito, Chavita, con Samuel. ¿Cómo Dios llama a Samuel a través de la voz de Elí? Dice en el capítulo 3 de Samuel, primera de Samuel, la vocación de Samuel, dice, Dios llama a Samuel para ser su profeta. Es un llamado personal, de modo similar, llama a Dios a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Me recomendaron esta Biblia Didaje. Esta Biblia me la recomendó un diácono permanente de aquí de Denver, Colorado. Le hice caso, la compré y fíjate que tiene mucho contenido porque hace referencia a lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, ante este comentario que se hace, hacen mención los numerales que hablan de la vocación de Samuel en el numeral 2158 y en el numeral 2167 de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Cómo Dios llama a toda persona para que vayamos a anunciar el evangelio, para que vayamos a anunciar a aquellos necesitados la palabra de Dios, ¿verdad? Tú decías anteriormente que no solamente para unos cuantos, es para todos aquellos que hemos sido bautizados. Por eso, la vocación que tengo yo, la vocación que tienes tú, Chavita,
la vocación que tiene nuestro público es para ir más allá y comenzar a anunciar el reino de Dios. Así es. Bueno, pues ya nos regresamos un poquito a la historia, ¿verdad? Déjeme volver a salir de pantalla y vamos a... Ok. Creo que voy muy rápido a lo que veo. Va muy rápido, Chavita. Tranquilo, tranquilo. Bueno, sí, como usted decía, bueno, Samuel, este hombre, pues sí, o sea, su mamá, ella en cierta manera, pues no podía tener hijos. Era, creo que esposa del Cana y tenía ¿cómo le llaman? Una concubina, o ella era la concubina y ella no podía tener hijos. Y la esposa o la otra mujer le echaba en cara eso. Y ella iba a llorar al templo. Y ahí en el templo estaba el sacerdote Elí. Y dijo, ¿estás borracha o qué tienes? ¿Estás murmurando o qué? Hablaba muy despacito ella. Y entonces dijo, no, no estoy borracha. Dice, es que quiero pedirle a Dios que me ayude porque no tengo un hijo. Y cuando ella lo tiene, lo primero que hace es que no beba alcohol, ni vino, ni cerveza, para que sea una persona consagrada a Dios. Y la segunda cosa que hace es que se lo va a entregar a Dios dedicándolo al templo. Qué curioso porque no era levita, ¿eh? No era levita, Samuel no era levita y tiene atribuciones levitas, el profeta Samuel. Un ungido de Dios, en la noche le habla 3 veces Dios y piensa que es Elí y va y dijo, no, yo no te he hablado, la tercera vez que venga y te hable, dile que, habla Señor, que tu siervo te escucha. Y ahí le da lo que va a pasar con la familia de Elí, una familia, unos levitas, o sea, entendemos, la palabra levita no la hemos tratado, pero el levita es un sacerdote que se recibía el sacerdocio de padres a hijos, era por herencia. Es la Entonces, descendencia, ¿no? así es. Entonces, el sacerdote levita, los hijos de Elí, perdón, eran unos pecadores, se metían con las mujeres atrás del templo, del tabernáculo, se metían y aparte agarraban la carne que le correspondía a Dios, se la tragaban ellos, agarraban lo mejor y Dios veía todo eso y dijo, no quedará con vida tu familia, ninguno. Y curiosamente, a los pocos capítulos, se roban el arca de la alianza y el arca de la alianza se la roban los filisteos. Y cuando llega la noticia, porque pensaron, hay que llevar el arca para que Dios nos dé la victoria como en Jericó. Y se dieron cuenta que perdieron y les robaron el arca. Cuando llega la noticia, lo primero que le dicen, Elí, tus hijos han muerto. Y lo segundo, Elí, de la sorpresa, está en una silla, se cae hacia atrás, se desnuca y se muere. Bueno. Pero íbamos ya muy arriba. Vamos a ver si podemos proceder a donde estábamos. Saúl. Ok. Aquí tenemos de los 3 reyes, está Saúl, David y Salomón. De estos reyes, había uno que es el profeta, el rey Salomón se había portado mal a raíz de que estaba con muchas mujeres y se hizo idólatra. Y Dios dijo, Dios no te voy a quitar el reino por amor a tu padre, pero tus descendientes sí. Él tenía un capataz que se llamaba Jeroboam, y Jeroboam, en cierta manera, pues Dios lo había escogido para que tomara parte de las tribus, que eran las tribus del norte, y aquí lo tenemos al rey, a Jeroboam. Y a raíz de los impuestos que empezó a meter el hijo de Salomón, que era Roboam, y por mal consejero de sus amigos más que de los ancianos, el reino se divide. Las 10 tribus del norte, que vienen siendo Samaria, la capital, las 2 tribus del sur, que vienen siendo parte de los que quedaron de Benjamín, y la tribu de Judá al sur, y su capital era Jerusalén. Por eso después hay un conflicto grande con los samaritanos, y dicen, ustedes no tienen a Dios, nosotros aquí el templo sí, y se quedan ahí. Entonces, ahí en ese momento,
se dividen, y donde va a venir la descendencia del Mesías, como vemos, es en la línea roja que tenemos del reino del sur. Por eso, de los descendientes de David, ¿sí? Y aquí vemos una calificación que se le da a cada uno de los reyes. Lo curioso del caso es que todos los que se dividieron en el cisma de Samaria eran reyes malos, malos, malísimos y pésimos. En cambio, los reyes de Sur, que descendían de Salomón, pues se les da una calificación de no muy mala, hay unos muy malos, pero hubo unos 2 o 3 más o menos buenos. Entonces, pero lo importante es que de ellos iba a venir el Mesías. Aquí tenemos una cuestión, una gráfica moral para que vean cómo estaban los reyes. Por eso Dios los entregó al destierro con los babilonios y con los asirios, a raíz de los pecados de este pueblo. Uno de los peores reyes fue Manasés, que después se convirtió. Pero de los mejores reyes aquí tenemos solamente 4, que viene siendo David, Josafat, Ezequías y Josías. Son los reyes que puedo decir que eran los más buenos y eran del pueblo de Judá. Por amor a David, Dios no los destruyó, pero sí los hizo cautivos en, en Asiria, Babilonia, depende la circunstancia. Aquí tenemos una gráfica del libro de los reyes. Hay que entender que el libro de los reyes y el libro de las crónicas van casi de la mano. Unos hablan más de los reyes de Samaria, se les llama el pueblo de Israel, y los de Judá, que son las tribus del sur. Bueno, más cuestiones, ojalá podamos hablar cuando hablemos de los deuterocanónicos, un poquito sobre el libro de los Macabeos y otros históricos. No sé si el tiempo lo tenemos encima, porque también saturar mucho la información, Claro. porque causa mucho daño. ¿Alguna pregunta, padre? No, ante todo es importante que nos demos cuenta de cómo la historia de la salvación se va dando de acuerdo a estos grandes libros históricos, desde el Pentateuco, libros históricos, como lo he venido viendo, ¿verdad? Quizá muchos de nosotros no tengamos estos datos que tú los has referido, estos datos que tú nos has dado, por lo tanto ya tenemos algo para podernos adentrar a las Sagradas Escrituras, podernos no solamente quedarnos con lo que el padrecito dijo en la homilía, con lo que el biblista dijo, con lo que el maestro de catequesis de profético nos dijo, sino que profundizar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para cada uno de nosotros. Adelante, chava. Un comentario, padre. Nos hemos encontrado, y yo pienso que usted también, gente que se va a otra iglesia. Sí. Y llegan y luego dicen, es que ahí así nos enseñan Biblia. Y ustedes acá la iglesia católica, no, perdón, yo voy a defender la iglesia católica en esta perspectiva. En primer lugar, para dar una clase de Biblia, la Santa Misa no es para eso. La homilía que da el sacerdote no es totalmente una clase de Biblia. No. Por eso somos diferentes a aquellos grupos. La celebración de la Santa Misa es una celebración, un banquete, una fiesta y un sacrificio solemne. Claro. Cuando una persona se gradúa de una carrera, el día de la fiesta de graduación nos va a poner a hablar de cuestiones técnicas de arquitectura o de ingeniería, o va a dar una clase ahí. No, va a celebrar, va a vivir, va a estar ahí. Igualmente nosotros, yo pienso que los católicos debemos de valorar nuestra misa y entender que no es una escuela de Biblia, no es una clase de Biblia. Por eso no llevamos la Biblia, pero sí tenemos misales ya adecuados. Y yo pienso que nosotros debemos ir con la expectativa de escuchar y vivir la palabra de Dios, el banquete de la palabra, y no verlo como una clase totalmente de Biblia. Sí, el sacerdote en la homilía da una cuestión de referencia catequética, a veces buena, muy buena, pero el objetivo de la homilía es que las personas tengan una actitud a la palabra de Dios.
no claro. una escuela de Biblia, no dar detalles ni datos bíblicos. Igualmente el diácono, el que da la celebración de la palabra, nos decían a nosotros una vez que cuando demos la reflexión en una celebración de la palabra, no hablar ni de política, ni de satanismo, ni de sexualidad, porque no es el lugar ni el momento. Y tratar de hacer la reflexión junto con la comunidad. Yo pienso que el sacerdote igual, no meternos en política, no meternos en cuestiones que son efímeras, sí, de vez en cuando darles un barnicito ahí, pero hasta ahí. El objetivo de la homilía, no sé, padre, si usted quiere añadir algo, ¿qué Sí, es la fíjate, homilía? Chavita, exactamente. Fíjate que cuando era estudiante en teología había una clase de homilética. Llevábamos un semestre de cómo poder realizar nuestra homilía, nuestra reflexión para el domingo. Es por ello que la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura y el Evangelio se van entrelazando porque hablan de lo mismo, de lo mismo. Entonces, es importante que nos demos cuenta, aquellos seminaristas que se están preparando para ser sacerdotes y que están estudiando teología, ojalá y que profundices, ojalá y que entiendas lo que el maestro de homilética está dando en esa clase de teología, ¿verdad? Es un apartado muy importante. Por lo tanto, es verdad lo que tú dices, Chavita, que en la homilía no debemos de meternos a la política, no debemos meternos a esto, al otro. Simplemente es la palabra de Dios que es y eficaz. Decía un sacerdote bien reconocido a nivel mundial, yo diría, el padre Carlos Junco de la Garza, que ha escrito algunos libros. Él nos decía, habemos muchos sacerdotes o laicos que preparamos en 2 horas para hablar en 15, 10 minutos. Pero habemos laicos sacerdotes que no preparamos nada y hablamos media hora, 1 hora en la homilía. Me ha tocado sacerdotes que duran 1 hora y media dando la reflexión, vueltas y más vueltas y vueltas y más vueltas, y mucha gente se aburre. A mí me ha tocado ver la experiencia de mucha gente se levanta sigilosamente, mejor se retiran de la iglesia, de la parroquia. Aguas, hermano sacerdote, aguas, hermano diácono, aguas, hermano laico, que muchas veces algunos sacerdotes te dejan que prediques. Aguas, tenemos que estar preparados. Prepara 2 horas para hablar 10, 15 minutos. No te prepares para hablar media hora, 1 hora o 2 horas. Pues ánimo, Chavita, es mi comentario para lo que tú Sí. has dicho. Padre, pues yo como digo esto, yo no soy nadie para hablar contra el sacerdote, ni menos aconsejarle. Yo soy un simple laico, un seglar que quiero seguir la palabra, pero ya entre ustedes, los sacerdotes, ahí arréglense. Ya ustedes díganse ahí, yo no me meto si la hacen bien o la hacen mal. Pero sí a los laicos les digo, la homilía no es una clase de Biblia para los laicos. Que vayan con esa disposición a la palabra. No sé, padre, ¿alguna otra cosa No, para pues la sería próxima? eso, la próxima clase, el próximo miércoles o jueves, tendremos la sexta clase, vamos a hablar sobre sabiduría Los y sapienciales, sapienciales, entonces vamos a hablar sobre los libros sapienciales para didácticos. profundizar salmos, cantar de los cantares, proverbios, no, hay mucho contenido que nosotros tenemos que aprender. Así Hermano es. Salvador, hermano Gracias. Chavita, Feliz una vez más, cumpleaños. gracias. Feliz Gracias por la gran cumpleaños. oportunidad que me brindas a tu público, la red de Pedro, y hablar de todo pero cristianamente. Recuerden, suscríbanse en las 2 redes, suscríbanse en las 2 plataformas, comenten, porque es importantísimo que comenten, porque pensamos que a lo mejor nosotros estamos diciendo las cosas como son, pero a lo mejor no lo son. Comenten, porque a través de sus comentarios vamos creciendo, creciendo, creciendo. Y ante todo, comparte para hacer más y más y más. A mí me da tanta pena, hermano Chavita, que cuando nos ven en esta materia, en esta clase, mi plataforma son 40, son 80 que lo vieron,
y veo otros programas que no tienen nada de cultura, nada de formación, son miles y miles y miles de vistas que lo ven. Como decimos, cuando hablamos de Dios nos aburre, pero cuando hablamos de las cosas del mundo nos fascina, porque es el demonio que está ahí presente. Ave María Purísima, ¿verdad? Pues ánimo, denle like a las dos plataformas, la red de Pedro y hablar de todo, pero cristianamente. Hermano Salvador, último comentario para despedirnos. No, pues me estaba acordando ahorita de una cita bíblica de la carta a Timoteo, dice, amigos de los placeres más que de Dios. Dice ahí, creo que es, si no mal recuerdo, segunda Timoteo 4, después las buscamos con calma, amigos de los placeres más que de Dios. Así hay mucha gente que le gusta más divertirse que ver las cosas de Dios. Pues, pero yo pienso que también nosotros debemos, en cierta manera, ser atractivos y amenos para atraer a la gente. Eso yo pienso que, no lo digo por usted, pero sí, qué triste y lamentable que la gente busque la diversión en vulgaridades y en tonterías. claro, pues así es. Pues gracias una vez más por esta gran iluminación, esta gran entrega, y que el Espíritu Santo nos ilumine, y ante todo, gracias a ustedes, mi público, porque estamos creciendo. Ya somos 430 suscriptores, faltan más y más y más. Gracias, Chavita, que Dios nos bendiga en nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, amén. Hasta el próximo video, bendiciones. Tu amigo, hasta luego. Autor, escritor, comunicólogo y sacerdote, Pablo de Tarso. Hasta luego.